Pues antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estamos comenzando el tercer día de actividades de Expo Negocios Inmobiliarios. El día de ayer tuvimos las conferencias, las conferencias en la Torre Chapultepec R509. Creo que lo dije bien, ¿no? Ok, qué bueno, porque ayer me estaban regañando. Entonces, pues bueno, continuando con las presentaciones, ahorita Sergio, que es el director de Lease Administration y Soluciones Corporativas, nos vas a hablar de lo que es la administración eficiente de portafolios inmobiliarios y contratos de arrendamiento, ¿cierto? Correcto. Y bueno, ahorita comenzamos, pero siempre he tenido la duda. Lease Administration y Soluciones Corporativas. O sea, en palabras llanas, ¿qué es? A ver, son dos conceptos diferentes. Ajá. Lease Administration se refiere a la administración de contratos de arrendamientos, sobre todo de grandes usuarios de inmuebles, no sé, tipo PepsiCo, Bimbo, Nestlé, estos grandes usuarios de inmuebles, por ejemplo, ellos de temas industriales, o no sé, Starbucks, que es retail, es la administración de esos portafolios, de grandes portafolios de arrendamiento. La parte de soluciones corporativas en Colliers tiene que ver con administración de estas cuentas y todos los servicios inmobiliarios que requieren. No nada más requieren la parte de la administración de los contratos, sino requieren búsquedas, requieren consolidaciones de varios inmuebles. ¿Buscan permisos también? O sea, ustedes… Tenemos también esa parte de trámites. La correcto. parte legal. Correcto. Ok, bueno, pues gracias y comenzamos. Sí, con gusto. Muchas gracias. Oigan, pues muchas gracias y bienvenidos. Y también aprovecho para darles un poco de contexto sobre mí, Sergio Rojas. Yo llevo ya 10 años en Colliers y bueno, yo de carrera soy ingeniero en sistemas computacionales, soy egresado del Tecnológico de Monterrey y bueno, también tengo una maestría del LEGADE y cursé el programa de alta dirección en el IPADE, estoy certificado por el AMPI como broker. Entonces, bueno, pues ese es mi background. Muy contento de estar aquí y bueno, pues de poder compartirles un poco lo que sé y de mi experiencia, ¿no? Entonces, vámonos directo a la agenda. Okay. Primero les voy a platicar un poquito de lo que es esta parte de administración de contratos y administración de portafolio. Y en la última sección les voy a dar un poco de market overview de oficinas e industrial. Una probadita muy rápida, porque pues tiene que ver mucho en la parte de la administración de los contratos y de los portafolios, pues la información de mercado y pues qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, pues vámonos arrancando. Esta primera lámina, lo que estoy mostrando es un entendimiento general, ¿no? Justamente de estas dos partes, la parte de administración de contratos de arrendamiento y de portafolio inmobiliario. Hay una parte muy importante, que es la parte de la tecnología, ¿no? La verdad es que estamos hablando de eficiencia y eso se refiere a hacer bien las cosas. Muchas veces pues utilizamos Excel para todo, ¿no? Entonces yo estaba comentando de portafolios inmobiliarios muy grandes, ¿no? En donde tenemos cientos o miles de contratos de arrendamiento y de inmuebles. Imagínense administrar estos portafolios con Excel, ¿no? Entonces de ninguna manera Excel pues es una solución para poder hacerlo de manera adecuada. No, aquí pues el tema es que usemos las mejores herramientas y la tecnología para hacer pues nuestra administración de la mejor forma. Entonces, la parte de la tecnología se refiere a esto. Esta parte de aquí arriba, de hecho, Colliers tiene una herramienta y una solución muy completa, en donde tenemos una base de datos primero de lo que viene siendo los contratos de arrendamiento y los inmuebles, y luego pues tenemos una parte estratégica, que son estos tableros que vemos aquí, en donde se muestran pues todos el resumen y la información para la toma de decisiones desde el punto de vista del director general y desde el punto de vista del director de bienes raíces. Entonces, una parte también muy importante, por ejemplo, que obviamente con un Excel o con una solución sencilla no podemos manejar, es el tema de multimoneda, ¿no? Hay soluciones pues, que están en el mercado, hay muchas herramientas en Estados Unidos que hacen este tipo, que te ayudan a administrar tu portafolio, a administrar tus contratos, pero pues todo está en pies cuadrados
todo está en inglés y no nada más está en dólares, ¿no? O sea, no te permite tener reales, soles, pesos mexicanos, dólares, etcétera. Entonces, pues muy importante pues que tu herramienta cuente con estas características para que puedas administrar bien tu portafolio. Como yo les comentaba, estos grandes usuarios pues tienen sus portafolios en todo el mundo. Entonces, si estamos hablando de que tenemos portafolio en China, que tenemos portafolio en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, pues tenemos que poder tener la capacidad de administrar y de tener estas características en nuestro sistema y que no vayamos a generar información que no nos sirve después, ¿no? Entonces, esta es la parte de la tecnología de real estate. ¿Y qué contiene o qué guardamos ahí? La información de los inmuebles propios, de los inmuebles rentados y muchas veces de los famosos intercompañía, ¿no? Que son una empresa tiene una inmobiliaria o tiene a su nombre distintos inmuebles y se los renta a otra empresa del mismo grupo, ¿no? Entonces, a eso se refiere los intercompañía, que también es importante pues administrarlos. Luego, por otro lado, para poder hacer esta administración eficiente, pues tenemos que tener relaciones con jugadores claves de la industria. Tenemos que tener relaciones con los arrendadores, con los administradores, ya sea de los edificios o de las plazas. Muchas veces las negociaciones de los contratos no se llevan directamente con el propietario, se lleva con el administrador o con un representante, los desarrolladores y los inversionistas, ¿no? En el caso de los inversionistas, cuando por ejemplo ejecutamos una búsqueda de un inmueble, digamos un inmueble industrial para fines de logística, y ese inmueble industrial no lo encontramos en el mercado, pues normalmente nos apoyamos en un inversionista para que nos financie el proyecto, estos famosos Build to Suit, y bueno, y podamos darle la solución al cliente, al usuario que se requiere, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el tema de los inversionistas. Por otro lado, ¿qué más necesitamos para hacer una administración eficiente? Información de mercado, ¿no? Es muy importante, imagínense cuando estamos hablando justamente de una escala global y vamos a renovar un contrato o vamos a renovar todos los contratos del portafolio, todos mis vencimientos que tengo en el año, pues tener la información adecuada para poder ejecutar mis renovaciones o mis renegociaciones o meterme a un inmueble y estar pagando el precio adecuado de renta, ¿no? No quiero ahí que me vayan a meter un gol. Otra información que es muy importante, pues el tema de comparables y un histórico de transacciones. También en ese aspecto, pues bueno, nosotros contamos con herramientas, con bases de datos, con información de nuestra área de Market Research, que nos da toda esta información y pues bueno, justamente nos preparamos para ello, ¿no? Para una negociación, para una ocupación de un inmueble y que bueno, que estemos siempre en rango de mercado. Y pues obviamente el tema de las prácticas inmobiliarias, ¿no? Normalmente me ha pasado, por ejemplo, con startups, que he trabajado con algunas startups, no tienen las mejores prácticas o ni siquiera las conocen, ¿no? Normalmente pues improvisan mucho, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues les meten goles, ¿no? ¿Qué les meten goles? Pues les piden un montón de depósito en garantía, les piden plazos forzosos muy largos, les imponen muchas penalizaciones. Entonces hay que estar, y muchas veces, o por ejemplo el tema de los incrementos, ¿no? Lo de mercado pues es el incremento por INPC. Entonces muchas veces no están asesorados y bueno, pues ahí de repente les meten esos goles que pues no, después se convierten en una gran problemática. Y otro componente muy importante pues son tanto la parte de los administradores del portafolio y de los contratos de arrendamiento, los lease administrators, y pues los profesionales inmobiliarios, que ya puede ser un área de bienes raíces interna de la empresa o pues como muchas empresas se apoyan con nosotros y bueno, y ponemos un equipo de profesionales, de brokers a su disposición pues, con toda la experiencia en el mercado de ejecutar transacciones pues para poder ayudarlos, ¿no? Entonces básicamente esto es el entendimiento general de cómo podemos lograr un portafolio, la administración de un portafolio de los contratos de manera eficiente. Ok. Acá me voy a meter un poco más al proceso de toda esta parte de la administración. ¿Cómo empezar, no? Y aquí viene justamente por pasos. ¿Cómo empezar con la administración?
estamos hablando de que las empresas pues, tienen un portafolio muy grande o, por ejemplo, el típico caso de una startup que empieza a crecer muchísimo. Primero empiezan con un contratito, 2 contratitos, tienen unos locales, tienen unas bodegas y luego pues se vuelven monstruos, ¿no? Ahí hemos visto muchas empresas que están creciendo de manera impresionante, de manera muy rápida y tienen necesidad de usar inmuebles, ¿no? Entonces, ¿qué es muy importante? Pues tener los documentos. ¿A qué me refiero con los documentos? Pues los contratos de arrendamiento, los convenios modificatorios. Entonces, para poder empezar, pues justamente tenemos este tema de que recibimos los contratos de arrendamiento, esto de manera digital, todo esto en una plataforma, ¿no? Como les estaba comentando, la parte de la tecnología. Recibimos los documentos, los auditamos. Acá, bueno, pues a veces es impresionante lo que uno se encuentra en los contratos de arrendamiento. Me ha tocado ver, por ejemplo, justamente con contratos globales o contratos regionales o portafolios regionales, que dice el contrato, que estamos hablando de un contrato en Panamá y dice, se incrementará con base a la inflación de México. ¿Cómo que la inflación de México? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que he visto? Muchas veces copian el formato, usan el mismo formato de contrato de arrendamiento, se lo mandan y ya me ahorré todo. Pues no, o sea, no te fijaste y no pusiste lo que debe de decir el contrato. Entidades legales me he encontrado que se equivocan, ¿no? Le ponen un nombre equivocado en el nombre del arrendador, impresionante, ¿no? Entonces, revisamos todos los contratos de arrendamiento y se notifican estas discrepancias y se corrigen, ¿no? También pues, es muy importante que se corrijan. Este tema del lease abstract, muchas personas no están como tan familiarizados con el concepto, pero el lease abstract básicamente es un resumen del contrato de arrendamiento en donde se identifica claramente pues, las partes más importantes del contrato. ¿Cuáles son las partes? Las entidades legales participantes, arrendador, arrendatario, fiador, ¿no? Esas las partes. Luego, los dineros. ¿Qué pasa con la renta? ¿Qué pasa con los incrementos? ¿Cada cuándo? La otra parte es las fechas, ¿no? Pues ¿qué duración tiene mi contrato de arrendamiento? ¿Cuándo vence? ¿No? Y por último, las cláusulas, que también esto tiene que ver mucho pues, con lo que estaba comentando de buenas prácticas. Las cláusulas, por ejemplo, si yo estoy representando a mi cliente que es un usuario de un inmueble, y más ahora, ¿no? Más ahora, yo lo que buscaría es que tenga una cláusula de terminación anticipada o un plazo flexible en mi contrato de arrendamiento, ¿no? Que yo no esté atado, que no esté amarrado a algo que puede pasar y bueno, y después tengo la obligación forzosa pues de quedarme ahí, ¿no? Entonces básicamente ese es el lease abstract. La otra parte es el property profile, que acá pues es una ficha técnica del inmueble. Todas las características, por ejemplo, cada tipo de inmueble, ya sabemos, pues tiene características diferentes. Los inmuebles industriales, no sé, ¿cuál es la altura de la nave? 6, 9 metros, 4 metros. En la parte de retail, ¿cuánto espacio tengo si estamos hablando de un restaurante de mostrador, para las mesas, de cocina, de almacén, etcétera? Y bueno, pues para el tema de oficinas, pues salas de juntas, lugares de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante también pues hacer el tracking de esta información. Por otro lado tenemos, pues como yo les decía, el componente principal, ¿no? Ya que tenemos en principio esta información, lo que hacemos es que la subimos a nuestra plataforma y esto pues justamente nos genera muchísima eficiencia. De nuevo, pues es importante tener un software adecuado para poder pues contener toda esta información que es un mundo de datos, ¿no? La solución que presenta Colliers se llama Colliers 360, hay otras plataformas, entonces aquí pónganle el nombre que ustedes quieran, ya sea Colliers 360, WordTrack o cualquier otro, ¿no? Bueno, una vez que yo tengo habilitado mi software, lo que hago es que doy seguimiento a las fechas críticas. ¿Qué son las fechas críticas? ¿Cuándo vence mi contrato de arrendamiento? ¿Cuándo puedo, por ejemplo, terminarlo? ¿Cuándo puedo terminarlo anticipadamente? Tengo que hacer pues, ese registro. En algunos contratos de arrendamiento de oficinas, a veces nos dan un allowance o un subsidio para hacer alguna remodelación y nos dan fechas límites. Eso ocurre mucho en Estados Unidos en contratos que administramos desde aquí.
Entonces, pues si no ejecutas tú ese allowancy que te está dando el arrendador, pues lo pierdes. Entonces, obviamente tienes que hacer tracking de esa información. Otra parte, el pago y el cobro de las rentas. Que bueno, esto aplica tanto para los inmuebles de los grandes ocupantes que pagan su renta, o si tú eres propietario, pues el cobro, ¿no? Si tú eres propietario del inmueble, pues tienes que cobrar la renta. ¿Qué es importante acá? Por ejemplo, desde el punto de vista del pago de la renta, pues que lo pagues en tiempo, ¿no? O sea, quítate de broncas con tu arrendador para que no tengas problemas después de que si necesitas algún apoyo, que alguna reparación, en la parte de la renovación del contrato, que sean flexibles, ¿no? Y tal vez que te den mejores condiciones. Tú lo que quieres ser es un buen inquilino, pagar la renta en tiempo y tener una excelente relación con tu arrendador, y la mejor manera de hacerlo es pagando la renta. Por otro lado, esta parte también incluye lo que son el tema de los servicios y del mantenimiento o de cuotas de publicidad. Me llegó a pasar que algún cliente nos contrató después de que sus oficinas, sus headquarters en Costa Rica, su área de pagos no hizo el pago correspondiente por la electricidad y se quedaron sin electricidad. Increíble, ¿no? Una empresa de primer nivel en donde, bueno, pues no pagaron la luz y se las cortaron, ¿no? Entonces, pues muy importante cumplir con las obligaciones de los servicios. Muy importante también el tema de pagar a destiempo, pues incurre en penalizaciones, ¿no? Entonces, bajo un proceso administrado, controlado, pues nunca voy a nunca voy a incurrir en esas penalizaciones. Por otro lado, generación de reportes. Pues bueno, acá también es muy importante pues llevar un buen control y llevar métricas de mi portafolio inmobiliario. En esta parte de la generación de reportes, nuestra herramienta también tiene un montón, que ahorita vamos a entrar a detalle con algunos de ellos. Por ejemplo, uno de los reportes que tenemos es el de varianza de rentas, y justo hablando del pago de rentas. Una manera eficiente de hacerlo es, a ver, tengo mi rent roll, mis rentas de que voy a pagar este mes. ¿Cómo estaban mis rentas el mes pasado, ¿no? Entonces, tengo mis 100 contratos de arrendamiento que voy a pagar renta. Hoy, ¿cuánto pago de cada una? $3,000, $4,000, etcétera. Lo comparo contra el mes anterior y me fijo solamente en las varianzas. ¿A qué me refiero? A ver, en donde yo tengo una variación, por ejemplo en México, ¿no? Que sabemos que el INPC en los últimos años anda 4 o 5%. Supongamos que me encuentro un contrato que tiene el 10%, algo está raro, ¿no? O que se me dispare, ¿no? O que me baje mucho. Sin duda, pues puede haber sido porque hubo una negociación a la baja de la renta, algún rent relief, ¿no? Ahora con la pandemia se dio mucho, que los arrendadores fueron flexibles y dieron descuentos, pero bueno, pues identifico eso y me voy a revisar, ok, pasó algo, se firmó un convenio o efectivamente es un error, ¿no? Entonces, en lugar de revisar cada uno de los registros, reviso las diferencias y me voy a aclarar y a corregir cualquier situación ahí, ¿no? Proceso ongoing. Acá, igual, hablando de portafolios en donde tenemos cientos e incluso lo he visto con portafolios pequeños, ¿no? Clientes que tienen 20 contratos, no tienen control, pues, de todos esos cambios que pueda haber. Por ejemplo, empresas grandes muchas veces se manejan por zonas, ¿no? O por regiones. Entonces, hay un departamento legal en la zona norte del país, y eso a veces que igual y tiene los contratos de arrendamiento, pero no están concentrados en ningún lugar. Entonces, lo que buscamos, pues, es que se concentren en una herramienta y que, bueno, pues toda esa información esté disponible, ¿no? Y aquí el proceso ongoing, a lo que me refiero es que lo que estamos buscando es no tener una foto del portafolio. O sea, yo no quiero saber cómo está mi portafolio hoy y mañana ya no sé. O sea, todo el tiempo hay modificaciones, hay cambios, parece increíble, pero es cierto. O sea, tengo renovaciones, tengo convenios modificatorios, tengo terminaciones, salidas, entradas. Entonces tengo que estar actualizando mi base de datos y tengo que hacerlo bien. Aquí también es importante señalar el tema de quality assurance. Por ejemplo,
¿qué pasa si nos equivocamos en la captura de la información y le pongo que mi contrato se vence un año después o que se vence un año antes? Híjole, o sea, me puedo meter en 1000 problemas, ¿no? Entonces, una parte muy importante pues, es revisar que la información esté correcta, y para ello pues también se requieren de profesionales con la experiencia y pues, con todos los skills para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, por último, justamente la parte de la ejecución de transacciones, ¿a qué me refiero acá? Con la parte de renovación de contratos, renegociación de contratos, terminación e incluso, pues como les decía, la parte de las búsquedas, ¿no? O sea, oye, requiero más espacio de oficina, lo puedo hacer en este edificio, me tengo que ir a otro lado, necesito más locales comerciales en donde los requiero. Y bueno, esta parte de la administración del portafolio, pues también lleva estos procesos, ¿no? Entonces, rápido me voy. Cada uno de estos pasos, como les decía, la recepción de la documentación, la analizo y hago la abstracción, la auditoría de los documentos, tanto del lease abstract como del property profile. El tema del contrato de arrendamiento, de la generación del lease abstract, todos estos documentos se tienen que guardar de manera centralizada en una base de datos. Acá un comentario. Cuando nosotros capturamos toda esta información en la base de datos, nosotros, o sea, tiene que haber un solo responsable, ¿no? Entonces, tiene que ser un equipo dedicado para ello, para que no vaya a ser que un tercero entre y modifique los datos. Entonces, si no está esto controlado, estandarizado y además incluso hay temas de acuerdos de cómo capturar la información. O sea, de verdad que hay personas que pueden utilizar la palabra arrendador, landlord, LL, abreviaturas, y todo esto se puede desgobernar, ¿no? Entonces, lo que se busca es que, pues bueno, esté estandarizado también cómo se captura la información. Por ejemplo, el tema de cartas de negociación, que se vaya dando seguimiento pues a todos los procesos de renegociación o de renovación de contratos. La parte de la tecnología, que ya lo dije ampliamente, ¿no? No podemos administrar con Excel pues un portafolio inmobiliario grande, tenemos que tener las herramientas adecuadas. El seguimiento de las fechas críticas. Por ejemplo, uno de los seguimientos relevantes es las opciones, por ejemplo, para la parte de las opciones de renovación. Todos los contratos de arrendamiento pueden contener distintas opciones de renovación. Yo también hago tracking de eso, o sea, mi contrato puede ser por un plazo inicial de 10 años y puedo tener 2 opciones de renovación de 5 más 5, ¿no? Entonces, pues eso también lo capturo, ¿no? Y le hago un tracking. Pago y cobro de rentas, ya lo mencioné, el mantenimiento de los servicios y este reporte de variación de rentas que ya se los expliqué. Reportes, como les decía, hay un montón de reportes, la información completa del portafolio, los depósitos en garantía, ese es un buen punto. Muchas veces cuando estamos administrando un contrato de arrendamiento o un portafolio grande, no se le da seguimiento a la devolución del depósito en garantía y a veces esos montos son millonarios y bueno, a veces los arrendadores como que se les olvida, ¿no? Desafortunadamente, pero hay que dar seguimiento a la devolución y a poder pues recuperar ese dinero, ¿no? El rent roll, bueno, pues esto es básicamente cómo están las rentas, los contratos vencidos. Aquí, a ver, un tema. Un portafolio sano no debería de tener pues ningún contrato vencido, ¿no? Pero bueno, lo que normalmente ocurre, porque hay veces que se extienden mucho las negociaciones, pues es tener el 10%, ¿no? Digamos, eso es como, bueno, pasable. Pero pues ante una muy buena práctica sería 0 contratos vencidos, ¿no? Este reporte de varianza de rentas que ya lo platiqué y de gastos, ¿no? Entre otros. Process ongoing es cada vez que ocurre un cambio, ya lo había comentado, pues entonces lo actualizo en mi base de datos. Ok, y del tema de la ejecución de transacciones, aquí también hay varios puntos que mencionar importantes. En la parte de la negociación, ¿no? Si yo estoy representando
a mi cliente, a mi usuario. Entonces, pues quiero o puedo buscar acciones a su favor, ¿no? Una práctica común es esto del blend and extend, que es la renovación anticipada del contrato. Es decir, mi contrato puede vencer en 2 o 3 años. Las condiciones del mercado hoy, tal vez, y es por ejemplo el caso de oficinas, pues me indican que está la disponibilidad muy alta, al 24% en Ciudad de México, y entonces probablemente yo tenga una buena oportunidad de renegociar mi contrato con condiciones excelentes. Entonces lo puedo hacer desde ahora. ¿Qué es lo que gana el arrendador? Yo le ofrezco plazo y pues él garantiza que me voy a quedar en su inmueble, que le voy a seguir pagando renta, pero pues me ofrece algún beneficio a favor, ¿no? Descuentos por pagos anticipados, eso también, pues bueno, depende de la política de cada empresa, pero pues se puede pagar la renta de manera anticipada anual o semestral o trimestral, y eso es un beneficio que también para muchos arrendadores es muy positivo. El tema de eliminación de garantías, acá más bien a lo que me estoy refiriendo es, por ejemplo, si yo llevo años con mi arrendador y él sabe que yo soy un inquilino confiable, y por ejemplo al principio del contrato le di 3 meses de depósito en garantía, oye, pues devuélveme 2, ¿no? O sea, ¿para qué te quedas por 20 años más mi dinero? Ya sabes que yo soy un inquilino confiable, ¿no? Bueno, por ejemplo, otro tema de las buenas prácticas y de lo que he visto que a veces les meten goles a los inquilinos cuando no tienen mucho conocimiento es justamente el pago de anticipos. O sea, los arrendadores a veces piden, oye, pues dame dinero, no han firmado ni un contrato y se les anticipa el dinero, y después, ¿qué pasa si no se firma el contrato de arrendamiento? Pues lo mismo, o pierdo el dinero, ya me metieron un gol y ya estoy obligado, ¿no? Y la verdad es que si yo estoy defendiendo a mi inquilino, tendría que darse cualquier dinero hasta que se firme el contrato y a lo mejor hasta que ocupo el inmueble, ¿no? Entonces, pues bueno, importante esa parte. Y bueno, pues también siempre está latente, si las condiciones del mercado cambian, pues puedo renegociar mi contrato, ¿no? Puede ser bajo una necesidad de mercado o bajo una necesidad del negocio, ¿no? En la pandemia a algunos negocios les fue mal y pues para salir a flote las empresas tuvieron que renegociar sus contratos. Ahí hay que tenerlo. En esta parte de ejecución de transacciones estaba hablando también del tema de las búsquedas, ¿no? O sea, es decir, a ver, mi inquilino tiene la necesidad de una nave, de un local comercial. También es importante pues llevar adecuadamente y ejecutar la búsqueda y todo el proceso que lleva consigo. Es importante, por ejemplo, poner en consideración pues no solamente una opción, y eso pues tiene mucha profundidad, ¿no? Si estamos hablando de oficinas, pues no sé, el corredor de Polanco tiene muchas opciones. A ver, no le voy a presentar solamente una al cliente, hay que analizar en realidad todas las opciones, cuál es la mejor ubicación, qué edificio tiene las mejores amenidades, obviamente el mejor precio, la vista, el edificio va de acuerdo a mi marca. Entonces, pues también en esa parte de la ejecución de las transacciones, pues tiene que ver todo este análisis, ¿no? Y bueno, nos podemos ir más allá, como comentaba, con el tema de los build to suit, o sea, y eso se da más en el tema de industrial, ¿no? No encuentro una bodega con las características que necesito, y eso se da mucho con empresas grandes que operan en mercados secundarios y terciarios. Pues no encuentro en alguna ciudad pequeña pues una nave porque simplemente no, el poblado o la ciudad no está desarrollada. Se tiene que desarrollar y se tiene que traer un inversionista o el mismo arrendador. Hay muchas veces que hay una persona que tiene negocios en la ciudad, en el pueblo pequeño, y él es el que financia el proyecto y él tiene la tierra y se hace todo, pero hay veces que no, entonces tenemos que traer inversionistas para que, bueno, pues se realice el proyecto garantizando el plazo, ¿no? O sea, ok, tú vas a traer el dinero para un proyecto Build to Suit, yo te garantizo 10 años de contrato de arrendamiento y tú tienes seguridad de tu inversión y del retorno de inversión, ¿no? Detalles muy relevantes a considerar por tipo de inmueble y en la administración de los portafolios. En el tema industrial, por ejemplo, todas las inmobiliarias y los que nos dedicamos a esto generamos reportes de mercado en el tema industrial. Sin embargo, cuando operamos en mercados secundarios y terciarios,
Esta información que les comento de los reportes de mercado casi siempre va enfocado a los edificios industriales que están en parques, a los que les llamamos clase A, ¿no? Esa información pues se hace el tracking y se lleva a registro, pero cuando operamos en mercados, digamos, secundarios o terciarios, normalmente esa información nadie le hace tracking, ¿no? Y entonces no podemos comparar un inmueble con características clase A que está en un parque industrial con una nave en pues un poblado pequeño, ¿no? Entonces tenemos que tener pues la consideración y revisar bien que estemos comparando adecuadamente pues esa nave clase A contra este inmueble pequeño en un mercado secundario y terciario, o incluso también puede ocurrir en mercados primarios, ¿no? O sea, comparar una nave que mide 12 metros de altura o 9 metros de altura contra una de 3 no es lo mismo. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Muy importante. Y tema de las superficies. También a veces hacemos tal cual la división. A ver, la división del monto de la renta o del precio del metro cuadrado, y la nave tiene una relación, por ejemplo, de 50-50, 50 patio, 50 la nave. Hay otras naves que puede ser que tengan una de 20 patio, 80 nave o al revés. Entonces, pues importante considerar, si yo quiero hacer bien mis estimaciones, pues que tenga bien ese parámetro y darle un valor al patio y un valor a la nave dependiendo de la clase, ¿no? Entonces, consideraciones, porque lo he visto muchas veces que se cometen ese tipo de errores y dicen, oye, está muy caro, está muy barato. Bueno, a ver, vamos a meternos al detalle fino. No se puede hacer un análisis superficial. En la parte comercial, en la parte de los locales comerciales, el porcentaje de renta contra venta, ese es, desde mi punto de vista, de lo que he visto con varios clientes, lo que más, el driver principal, el conductor principal para la toma de decisiones, un rango adecuado, o sea, no sé, un 4 a un 8%, ya un doble dígito normalmente nos deja fuera, pero bueno, depende del negocio de cada cliente, ¿no? Entonces, muy importante, y obviamente también el tipo de inmueble. Si es un centro comercial, un fashion mall, si es un local a la calle, ¿no? Y bueno, de oficinas, importante, pues por ejemplo, hacer tracking y llevar registro de cuántos lugares y cuántos espacios de trabajo tengo, los famosos workstation, y la ocupación, pues que realmente si tengo 200 lugares, pues que sí los esté usando, ¿no? Porque si no, si estoy usando la mitad, o las salas de juntas, tengo muchas salas de junta y no las utilizo, pues entonces estoy desperdiciando mi dinero. Entonces, de hecho acá tenemos soluciones en donde se hacen estudios, se revisa, se pone un software y se revisa que realmente se está ocupando el lugar. Tardan meses estos estudios, o sea, no tardan años, pero tardan algunos meses. Se revisa que se está ocupando el lugar. Y bueno, ya se hace un análisis y se determina, oye, realmente tú necesitas pues tanto espacio, ¿no? Ok, en cuanto a estrategia y ejecución, o ejecución y estrategia. Con los contratos de arrendamiento acá, no hay, ¿cómo decirlo? No es rocket science, ¿no? O sea, y aparte también, pues hay que echarle todo el trabajo del mundo, hay que tener hands-on. Para los contratos de arrendamiento es un montón de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la parte de las renovaciones, pero bueno, antes de hacer las renovaciones, ¿qué puedo hacer? ¿No? Como decía, no es rocket science. Primero ¿puedo ampliar o reducir el espacio? ¿Voy a renovar o voy a terminar el contrato o voy a consolidar? Por ejemplo, en el tema industrial eso se da mucho. Si tengo ubicaciones cercanas y no hace sentido mantener todas esas ubicaciones, pues entonces me consolido. De la misma manera en oficinas, o sea, nos hemos encontrado clientes que tienen oficinas en un edificio y luego en otro edificio, y ahí pues se desperdicia mucho espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, las áreas comunes, los baños, pues no necesitas más, o sea, si lo tengo en diferentes edificios estoy duplicando o triplicando esos espacios, ¿no? Entonces eso quiere decir pues que estoy pagando de más, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de los inmuebles propios, pues revisar, ¿no? Y es periódicamente, cada año, ¿qué hago? ¿Continúo con mi inmueble? ¿No? Por ejemplo, instalé un centro de distribución. Si todavía quepo ahí, ya no quepo, tengo capacidad para hacerlo más grande, tengo que tomar ese tipo de decisiones.
De la misma manera, consolidar, descentralizar, vender acá, pues muchas veces, y algunos clientes saben que, bueno, pues están en una muy buena ubicación, en una esquina, y dices, oye, este inmueble ya le llegó el momento de desarrollarlo, ¿no? Es decir, oye, pues básicamente construye algo arriba que es mucho más valioso que mi restaurante o que cualquier otra cosa. También en el tema industrial, pues muchas veces se instala un centro logístico, una nave, se lo come la mancha urbana y ya tiene capacidad de desarrollo. Entonces, bueno, pues entonces veo un negocio inmobiliario ahí, ¿no? Le podemos dar otro uso, si este inmueble ya se quedó obsoleto, pues vemos qué hacemos. Y bueno, y la parte de desarrollar que ya la comenté. Más o menos así es como se ve la herramienta. Esta es nuestra herramienta. Y bueno, como yo comentaba, se captura toda la información del contrato de arrendamiento y de una manera muy eficiente y muy sencilla, pues se puede ver la información, ¿no? Ay, me pasé. Ok, los tableros. Los tableros, este tipo de tableros lo que nos permite es la toma de decisiones, como yo decía, pues para el director general, para el director de bienes raíces. Aquí, por ejemplo, para el tema operativo, ¿cuántos contratos me van a expirar? Entonces yo desde aquí ya puedo saber, a ver, el próximo año tengo que renovar 200 contratos, ¿cuánto trabajo me implica esto? ¿Cuánto tiempo? Y hago una planeación adecuada. Una de las cosas más importantes es que no me agarren con las manos en la puerta y me la cierren. O sea, que no se me venga el vencimiento del contrato y que sea mañana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no me da tiempo a hacer nada. O sea, en ese aspecto yo le doy todo el poder y todo el control al arrendador. Entonces, tengo que anticipadamente revisar mis vencimientos y ejecutar las renovaciones o las renegociaciones. Otra parte de la información, por ejemplo, ¿cuánto pago de renta anual? ¿Cuánto pago de renta mensual? ¿Cuántos metros cuadrados tengo? ¿Cuántos metros cuadrados tengo de retail, de oficinas, de industrial? ¿Cuál es el ratio por metro cuadrado de cada uno de estos? No es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo una oficina, el precio por metro cuadrado, que no sé, puede estar en $22 en Polanco, y cuánto pago de un inmueble industrial en San Martín Obispo, ¿no? Tal vez pago $5 o $6. No tiene nada que ver. De la misma manera el tema de retail. Entonces también hay que meterse a detalle, a identificar y ver, ok, tengo un inmueble industrial o mi portafolio industrial, tengo mis locales comerciales y tengo mis oficinas. Entonces esto justamente nos permite pues ver todos esos grandes indicadores de todo el portafolio, ¿no? Puedo ver la información por región. Aquí, por ejemplo, estos círculos indican que pues es en donde yo pago más renta. En este caso, este es un ejemplo, pero bueno, era una oficina en Nueva York, ¿no? Entonces esta es la más cara. Y acá pues es una oficina ahí en Ciudad de México. Podemos revisar también la información. Acá en nuestra plataforma tú le das clic a uno de estos pines y te va a poner cuándo vence el contrato, quién es el arrendador, cuánto pago de renta, cuál es la superficie, ¿no? Entonces, costo, áreas, incluso el tema de la utilización y el metro cuadrado por región. Otra manera de ver la información, de la misma manera. A ver, yo hago conteo, a ver, ¿cuál es mi región más importante? Centro, metro, norte, sur, etcétera. Incluso dentro de las regiones puede haber subregiones, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados tengo por cada una región? Por tipo de uso, o sea, por ejemplo, si es un centro de ventas, si es una planta, si es un restaurante, si es un local, y es que las empresas pues tienen diferentes tipos de inmuebles, y eso también me interesa verlo, ¿no? El número de expiraciones, que ya lo había comentado, y el headcount. También el tema del headcount es, sobre todo para el tema de oficinas, es cuántas personas tengo en cada oficina y qué tan eficiente soy. Por ejemplo, si tengo una oficina en Buenos Aires y en esa oficina, no sé, digamos, hay una persona cada 40 metros, ¿y por qué en Ciudad de México tal vez tendría una persona cada 30, ¿no? Sí me escuchan bien, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso. Como pueden ver, pues toda la información del portafolio, tengo un vistazo rapidísimo en una pantalla. Al principio de la exposición comentaba sobre la información de mercado, ¿no?
Entonces, una de las gráficas y de los tableros que tenemos más relevantes es este. Esta línea indica, digamos, el mercado. Lo que está por arriba de la línea, es la descripción que está acá, está pagando por arriba del mercado. Y lo que está abajo es lo que está pagando abajo del mercado. Muy rápido puedo identificar que este punto está raro, ¿no? Acá resulta, y de nuevo hay que hacer el doble clic. No voy a comentar el nombre de la empresa, pero resulta que tenía una buena explicación, ¿no? Pero, ¿cuál fue la explicación? Era una isla en un centro comercial que vendía $1,000,000 y estaba pagando una renta por metro cuadrado muy alta, pero lo justificaba pues las ventas, ¿no? Entonces, esta gráfica nos lleva inmediatamente a generar ahorros. Ese fue un caso particular, pero hubo otros en donde sí hubo oportunidad de renegociar y se renegociaron los contratos y se generaron ahorros. Y de nuevo, cuando hablamos de que los contratos son a largo plazo, son a 10, 15 años, se generan ahorros millonarios por este plazo, ¿no? Por este plazo tan grande. Nuestra plataforma, de la misma manera, te puedes bajar el inmueble, a ver el inmueble tal cual y revisar las áreas, el precio y de la misma manera la utilización que está teniendo el inmueble. Y bueno, básicamente esa es la parte de administración de contratos y administración de portafolio. Y acá simplemente les voy a mostrar algunas láminas muy rápido, ya estamos de hecho concluyendo, de información de mercado de Latinoamérica, ¿no? Como yo les comentaba, nosotros tenemos el honor de servir a clientes que tienen su portafolio en Latinoamérica y bueno, pues es muy importante tener toda esta información para poder atenderlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el inventario clase A y clase A Plus de oficinas. En México, no sé si lo sabían, pero bueno, es el hub más grande de oficinas clase A y A Plus en Latinoamérica y como pueden ver, pues le lleva mucho a varios, o sea, a todas las ciudades, al resto de ciudades de la TAM. 7 millones de metros cuadrados. La que le sigue es Sao Paulo, 3,298,000. De hecho, ahí yo creo que la combinación de los siguientes 3 mercados solamente Ciudad de México, ¿no? Un mercado y sí. Sí, pues mira, son varios factores. Uno de los más importantes es que aquí se concentran la mayoría de las empresas, muchas empresas importantes. Y también aquí en México, muchas empresas ponen precisamente sus headquarters de toda la región. La cercanía con Estados Unidos, pero hay muchos factores, pero bueno, ese es uno, ¿no? Acá vamos a ver el tema de la disponibilidad, de la vacancia. En México, Ciudad de México 24%, 1,700,000 metros cuadrados el día de hoy de espacio disponible, ¿no? Es algo inédito, ya todos lo sabemos. Y bueno, aquí el otro comentario, como pueden ver, todo doble dígito. Ahorita vamos a ver industrial y pues completamente otra historia, ¿no? Los asking prices, acá lo que puedo comentar es particular del mercado aquí en México. Muchos arrendadores en el asking price no lo movieron o bajaron un poco, pero lo que vimos es que al momento de ocupar o de ejecutar un contrato nuevo, sí hubo una reducción en el precio. Entonces los asking prices no se movieron tanto, pero bueno, también muy estándares, ¿no? En el caso de Buenos Aires, pues los temas de inflación y de tipo de cambio, no sé si lo saben, pero no sé, se ha dado inflación de 40% y el tipo de cambio, hay un tipo de cambio oficial y otro tipo de cambio por ahí, pues bueno, eso nos lleva a que también se incremente el precio, ¿no? Y bueno, este mapa muestra si el mercado es de arrendadores o de inquilinos, de landlords o de tenants. Bueno, pues muy claro, ¿no? Todo prácticamente azul. La vacancia, pues con doble dígito, entonces estamos hablando de un mercado de tenants, ¿no? De inquilinos. Los inquilinos tienen muchas opciones y bueno, pues sí pueden en muchos casos ahorita imponer sus condiciones. Y bueno, ahora seguimos con el mercado de industrial, que acá me gusta más esta gráfica porque sí viene en orden.
Entonces, Monterrey, ¿no? Monterrey, el hub más grande, con 14 millones de metros cuadrados, y este es Ciudad de México y zona metropolitana. Estos son clase A, ¿no? Muy importante, no son ni clase B de industrial, estamos ahora en industrial. Tal vez me fui muy rápido. Las tasas de vacancia, miren, por ejemplo, Ciudad de México 5.3, Monterrey 4.9, y no, Lima 1.3, Tijuana 1.0, ¿no? Eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Que casi no hay naves. Entonces, ¿qué pasa? Pues que suben los precios. Ya he visto precios de 6, 7 dólares metro cuadrado, pues altísimos, ¿no? También aquí en Vallejo, también los precios se han ido carísimos, exactamente. No, es Ciudad de México, está incluido con las, sí. Ok, los precios por metro cuadrado. Aquí me puse a ver el tema de San José, que está en 7.5 dólares metro cuadrado. Acá el tema de San José, y me voy a regresar un poco. San José tiene 1.700.000 metros cuadrados. O sea que es, bueno, si lo comparamos contra Monterrey, pues es muy chiquito. Y aunque la vacancia está al 11.6, pues son 200.000 metros, ¿no? No sé, Amazon tiene una bodega que ocupa 100.000 metros aquí en Ciudad de México. Entonces, pues si lo vemos así, son 2 bodegas, ¿no? Entonces, por eso el precio tan alto, ¿no? Y obviamente, pues son mercados de arrendadores, ¿no? Los arrendadores ahora sí, pues sí mandan. Es más difícil que bueno, pues el inquilino pueda imponer condiciones, y bueno, pues por eso también los precios están tan altos, ¿no? Pues es que mira, es el ciclo de mercado, ¿no? Es el ciclo de mercado, tiene que venir ahora el tema de construcción, de generar inventario. Sabemos que ha habido pues todo un cambio en los negocios, que ahora pues está el tema del delivery, el tema del e-commerce. Muchas empresas han migrado a eso. Entonces, bueno, pues tiene que empezar a haber construcción y bueno, pues hasta que ahí esa línea llegue, pues probablemente van a bajar los precios. Muchas gracias, con eso concluimos. Sí. Ok. Sí, sí, con gusto. Y si quieren, sí. Sí, te explico y lo repito porque me comentaron que las personas en streaming no escuchaban si no les pasamos el micrófono. Entonces, la pregunta es cómo se cobra la administración de los contratos para este servicio que hacemos. Es muy sencillo. Efectivamente se cobra por contrato de arrendamiento, es un fee, y se hace de manera mensual. Y, por ejemplo, si tu portafolio crece, pues entonces crece lo que nosotros cobramos. Si tu portafolio decrece, pues también decrecerá el monto de lo que nosotros cobramos. Creo que lo importante acá es, el valor que nosotros damos, es que estás tranquilo de que estás cumpliendo con prácticas inmobiliarias, que no te están metiendo goles. Siempre se busca el tema de generar ahorros. Y bueno, no nada más es un equipo, el equipo de Lease Administration que se pone, ¿no? para prestar el servicio. La verdad es que involucra a todas las áreas de la empresa, brokers con muchísimos años de experiencia, nuestro equipo de Market Research, ¿no? Y el poder de negociación que tenemos pues, al negociar y al representar a varios clientes. Entonces se cobra, la respuesta tal cual, se cobra por contrato al mes un fee. Ya, perdón. Simplemente con los estudios de mercado y saber que tu bien inmueble está arriba o está abajo
de lo que está en el mercado, pues con eso ya puedes tener grandes ahorros. Claro. ¿No? Y se justifica tu fee. Exactamente. ¿No? Es como las tarjetas de gasolina que pues bueno, te cobran un fee, pero a la larga es muchísimo más redituable, Sí. y más manejable. Sí, exactamente. Sí, un error ahí, y de nuevo, como los contratos son a largo plazo, si los inmuebles tienen una superficie grande, los errores son millonarios, ¿no? De la misma manera, los aciertos son millonarios. ¿No? Pues, ¿alguien más tiene una pregunta? Sí, por ahora lo que nosotros tenemos, y atrás de ti está justamente la persona, Luis Enrique Méndez, la persona responsable de la comercialización de la torre. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es la comercialización de los espacios, por ahora, ¿no? No, es un dueño, y aquí lo que nosotros hacemos es buscarle inquilinos y traerle usuarios al edificio. Primero lo van a llenar y luego Sí. lo van a administrar. Tal vez. Exacto. Esa sería la idea. Pero cualquier cosa que necesites, ahí atrásito está Luis. Sí. Ah, mira. Sí. Claro. Sí, a ver, sí, qué bueno que lo especificas. A ver, nosotros efectivamente podemos, desde el tema incluso de construcción y de habilitación de los espacios, tenemos el servicio de Project Management. Podemos administrar todos los contratos de arrendamiento, hacer el cobro de rentas para el propietario. A veces nos pasa que incluso representamos al propietario y al mismo tiempo representamos al usuario. Y ahí pues se generan pues, muy buenas sinergias, ¿no? Porque ya es un entendimiento directo. El tema, por ejemplo, para temas industriales, la gestión de trámites, para temas de oficinas, todo lo de protección civil, licencias de funcionamiento, también lo hacemos. Entonces, podemos prestar el servicio integralmente, incluso desde antes hasta cómo evaluar el proyecto, o sea, decir, ok, voy a comprar el terreno y voy a hacer todo el desarrollo. Desde antes también incluso se puede asesorar al cliente en ello. Todos los servicios relacionados, es justamente un 360, ¿no? Con gusto. ¿Alguien más? No, bueno, pues, Sergio, muchísimas gracias, y una disculpa por empezar un poquito tarde. No, con gusto. Mil gracias a todos.